Hola chicos, vamos a hacer un breve comentario del tema 1. Vamos a hacer un repasito rápido para enfocarlo directamente a lo que son las prácticas de selectividad, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, pues como siempre, me lo mandáis por correo o lo escribís directamente en el Classroom, ¿vale? Y nos vamos a adentrar, como veis, tenemos aquí un mapa de altimetría, bueno, para distinguir las zonas más altas y más bajas, tanto peninsulares como marinas, que tenemos en la península ibérica, Canarias y en los alrededores, ¿de acuerdo? Esto en principio no os lo van a poner, simplemente para que lo veáis. Estamos en la página del Atlas Nacional de España, ¿de acuerdo? Que bueno, dentro de lo que es el Instituto Geográfico Nacional, pues hay un apartado para el Atlas Nacional y podéis ver ahí multitud de mapas de los cuales probablemente os van a preguntar en selectividad. Van a coger de ahí los gráficos. Aquí tenéis, bueno, un mapa de pendientes, simplemente la inclinación, las zonas más llanas, para que veáis cómo es el terreno, pues en buena medida muy llano, ¿de acuerdo? Las mesetas pueden ser muy altas, pero llanas. Pero nos vamos directamente al geomorfológico. Como veis, aquí vemos varios colores. No os asustéis aunque veáis todo esto, ¿de acuerdo? Iros directamente a los colores más destacados. Como veis, aquí tenéis un color más o menos marrón claro, aquí también, aquí y aquí. Estas zonas están señalando lo que es el macizo ibérico. ¿Os acordáis de lo que es el macizo? Que es la estructura rígida que se había formado en el Herciniano y que posteriormente se había elevado, había sido arrasado, había sido fracturado, se había levantado en algunas zonas, por ejemplo aquí, el Sistema Central, los Montes de Toledo, y aquí está el borde de Sierra Morena, ¿vale? Cerrando al Guadalquivir. Entonces, pues bueno, simplemente para que veáis la zona que ocupa, ¿de acuerdo? El macizo central ibérico, ¿de acuerdo? Y después, en morado, ¿vale? Vamos a ver zonas donde abunda el material calizo, sobre todo porque es relieve alpino, ¿vale? Entonces, aunque aquí también, obviamente, debajo está el macizo espérico, ¿vale? Sí que se rellenó con material marino, calizo, y obviamente toda esta zona es caliza, ¿vale? Después aquí veremos, igual que aquí, que hay otras zonas internas, ¿de acuerdo? En donde, pues bueno, hay material en las cumbres que sobresale de lo que era, de lo que era el macizo. Pero bueno, en principio, como veis, podéis ver después otra coloración en amarillo y verde, ¿de acuerdo? Que lo que ocupa son las zonas más llanas, en este caso cuencas de los ríos, ¿de acuerdo? Aquí el Ebro, aquí el Duero, aquí el Tajo, esta es la del Guadiana y el Guadalquivir. Bueno, y después más pequeñitas, como podéis ver, de algunos ríos mediterráneos. Así que podéis ver que hay tres dominios. Uno que es el silíceo, ¿de acuerdo? Otro que es el calizo, que es como una Z invertida, ¿vale? Y después el arcilloso, que está en medio, ¿de acuerdo? Rellenando entre unos y otros. Entonces, simplemente para que distingáis, porque os pueden decir, pues bueno, qué provincias o qué unidades, ¿vale? Aparecen dentro del dominio litológico silíceo, ¿de acuerdo? Si os acordáis de lo silíceo, hablábamos de granitos, pizarras, cuarcitas y neis, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí tendríais que decir que está el macizo galaico leonés, parte de la cordillera cantábrica, la asturiana, el sistema central, los montes de Toledo, la Sierra Morena, ¿vale? Y parte de eh, y sobresale, sobre todo, en la meseta sur. La meseta norte está bastante cubierto, solo sobresale aquí en el borde con Portugal.
¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, pues ya está. Habéis descrito las unidades que están bajo el dominio litológico, ¿vale? De silíceo. Que nos vamos a la caliza, pues la piedra predominante es la caliza, obviamente. También hay margas y demás, pero es la caliza en sí misma. ¿Y qué unidades están? Pues está la cordillera cantábrica, ¿de acuerdo? Parte de la cordillera cantábrica, la oriental, porque la occidental, que era la asturiana, está dominada por materiales silíceos, ¿vale? También hay materiales calizos, pero son más bajos. Se ha levantado mucho más, el plegamiento alpino levantó mucho más el material más viejo. Entonces nos encontramos, obviamente, con la cordillera cantábrica, los montes vascos, los Pirineos, prepirineos, ¿vale? El sistema ibérico, que es todo esto, los sistemas béticos, ¿de acuerdo? El subbético sobre todo, porque el penibético ya veremos que después hay otras cosas, pero bueno, los sistemas béticos en general, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto obviamente, ¿vale? También podemos ver que parte de la cordillera costero-catalana, ¿de acuerdo? También es caliza. Y por último, las unidades que nos vamos a encontrar que son arcillosas, son más llanas y además es donde se producen los aprovechamientos agrarios, porque aquí hay bosque, pero bueno, por la cantidad de agua que llueve, y aquí sobre todo nos vamos a encontrar una penillanura, que es un relieve, es un relieve llano, parecido a una campiña, pero de material muy duro, arrasado, donde sobresalen algunas elevaciones que son cuarcíticas, muy duras, Montes Isla. Entonces, lo único que nos encontramos es hierba, poco más o menos, y en las cuencas de los ríos un poquito más. Y obviamente es zona de pastos para que los animales pasten y nos vamos a encontrar en toda esta zona pues cría de ganado, desde el vacuno, el ovino, caprino y sobre todo el ibérico, ¿vale? Desde Guijuelo aquí en Salamanca, ¿vale? Hasta aquí abajo en Huelva, en Jabúo. Entonces, obviamente, todo esto es tierra de pasto, ¿de acuerdo? Y sobre todo en esta zona se da, en estos suelos tan ácidos, se da la encina y el alcornoque, y eso permite un abastecimiento de bellotas, que es el fruto de esas quercetáceas, que es lo que va a permitir, obviamente, que le dé ese gusto al jamón. ¿Qué nos encontramos en las calizas? Masas forestales. Entonces, obviamente, es la explotación forestal. Agraria, poca. En algunas zonas sí se puede dar algo, pero generalmente es forestal. Y aquí ya sí, cultivos. Son llanuras arcillosas, como podéis ver, bien regadas por los ríos, y obviamente nos van a permitir una gran explotación. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, unidades internas de la meseta. Pues únicamente los montes de Toledo y el sistema central. Los rebordes de la meseta, el macizo galaico-leonés, la cordillera cantábrica, el sistema ibérico y Sierra Morena. ¿Vale? Sistema ibérico hasta aquí y Sierra Morena. Esos son los bordes de la meseta. Las unidades exteriores, la que no tiene nada que ver con la meseta. El Valle del Ebro, Montes Vascos y Pirineos, Cordillera Costera Catalana, sistemas béticos, el subbético y el penibético, y el Valle del Guadalquivir. Y ya está. El comentario de Mallorca, es lo único un poquito más destacable es que la Sierra de Tramontana, que se sitúa aquí, al noroeste, es lo más destacable en relieve y tiene una estructura muy parecida a la que nos vamos a encontrar aquí. Pero bueno, perdón, aquí es un alargamiento de los sistemas béticos, ¿vale? Y llegan hasta aquí. Menorca no. Menorca pertenece a las cordilleras costero-catalanas. Y Canarias es un relieve volcánico, ¿vale? Que nos vamos a encontrar cositas, detallitos así, pues en el campo de Calatrava, ¿de acuerdo? De origen volcánico ya muy relíctico, obviamente no tiene ninguna actividad. Nos lo vamos a encontrar aquí en Gerona,
¿de acuerdo? Y también nos lo vamos a encontrar aquí en Cabo de Gata, ¿de acuerdo? Eh, pero claro, esto ya muy viejo. Esto todavía mucho más fresquito, en el tiempo. Que hemos podido ver por la tele alguna salida de lava de algún volcán, algunas coladas por ahí. Con esto hemos terminado, por decirlo así, un pequeño enfoque de lo que os pueden preguntar. Podemos seguir viendo cosas, por ejemplo. Aquí podéis ver, ¿vale?, una estructura tabular, ¿de acuerdo? Es una mesa, un páramo. Esta es la campiña y esto es el páramo. En este caso es una mesa, está muy llana como lo podéis ver, pero bueno, básicamente es esa estructura. ¿De acuerdo? Lo que pasa que, pues bueno, no es como lo que nos vamos a encontrar en Castilla. En este caso, estos son sedimentos arcillosos, son arcillas, el color rojizo, y arriba en blanco son yesos, por deposición del material cuando el Valle del Ebro, la zona del Ebro, estaba inundada y se fueron depositando, obviamente, todos estos materiales. Después desciende el nivel del río y nos deja esto. Pero bueno, para que veáis, un relieve tabular. Aquí nos encontramos con un relieve plegado, ¿de acuerdo? No se fracturan, ¿vale? ¿Habéis visto? No se fracturan los estratos, sino que se doblan y se adaptan. Esto es el plegamiento. Se pliegan, ¿de acuerdo? Uy, perdonad, ¿vale? Esto en Zaragoza, en el sistema ibérico, en Alhama de Aragón. Aquí tenéis una fractura como tal y con desplazamiento, ¿vale? Tenemos los estratos como aparecen ya separados, ¿de acuerdo? Este que ir arriba, este aquí y este aquí, se ha partido y se ha desplazado por el espejo de falla. Esto es una falla de libro, ¿de acuerdo? Preciosa. Aquí tenemos ya el modelado granítico. Como veis, esto es el material típico del macizo ibérico, ¿de acuerdo? Muy típico. Un domo, ¿vale?, una estructura que además parece muy erosionada y que da lugar a estos domos redondeados. ¿De acuerdo? Esto ya es el relieve kárstico. Relieve kárstico por dentro tiene un tipo de relieve, bajo de la tierra, y por fuera tiene otro. En este caso, se ha ido erosionando la caliza con el agua y se ha ido rehundiendo, se ha formado una dolina o una nava, que también se le dice así, la nava de no sé qué, pues eso es una dolina o es el rehundimiento de una zona caliza, ¿de acuerdo? Generalmente esto acaba con un agujerito donde se va colando el agua subterráneamente, un ponor, que es como se les denomina, ¿vale? Y se genera un pollé. Pero bueno, esto está en la Sierra de las Nieves, ¿vale?, aquí en Málaga. Y obviamente el endocárstico, o sea, por dentro, como podéis ver, pues estas estructuras de estalactitas, ¿vale?, son las que suben, y estalagmitas, que son las que caen. Es simplemente la precipitación del carbonato cálcico disuelto en el agua en contacto con el resto de la roca. Aquí ya es el relieve volcánico. Bueno, tenemos el Teide y no hay mucho más que decir. Obviamente la sucesión de coladas, las más antiguas y las más modernas se distinguen por los colores, más oscuro y más claro. Este es el modelado arcilloso, ¿de acuerdo? Y esto es las típicas Badlands, ¿de acuerdo? Las tierras malas que pues se horadan, porque obviamente pues es material muy blandurrio, que se horadan simplemente con el aire o con la caída de lluvia, y como veis da un paisaje muy típico, ¿vale? Muy típico en Almería, en Murcia, en Granada. También lo podemos ver en algunas zonas del Valle del Ebro, ¿vale? Los monegros en Navarra, las Bárdenas, dan lugar a este tipo de tierras, las Badlands. Aquí tenemos ya un modelado glaciar, ¿de acuerdo? Este es un valle glacial cuyo hielo, que ya ha desaparecido, ha arrasado, como podéis ver, ha dejado plano totalmente el sitio por donde iba la lengua del glaciar. Y esto que veis aquí, estas rocas de tamaño bastante destacable, ¿vale?,
Si vemos aquí a los animales, el tamaño es importante en cierta medida. Estos son los restos de las morrenas laterales, que son las piedras que servían como lija y que iba arrastrando el hielo, ¿de acuerdo? Y las iba depositando pues donde ya no la fuerza de arrastre del hielo no podía más, ¿de acuerdo? En algunos casos cientos de kilómetros, ¿de acuerdo? Típico modelado glaciar, ¿de acuerdo? Aquí tenéis, en este caso, un glaciar en cabecera, que es el de Monte Perdido en los Pirineos. Y cómo se va cuarteando la roca y pues bueno, polígonos de piedras del Pirineo se fracturan. ¿Por qué? Pues bueno, no solamente por el arrastre, sino también que nos vamos a encontrar que la gelifracción actúa, ¿de acuerdo? La fragmentación de la roca por intrusión de agua que se congela, pues crece el volumen del agua, que ya es hielo, y fractura la roca. Y lo hace pues de forma muy angulosa, ¿de acuerdo? Aquí es el modelado fluvial y como vemos, pues el arrastre de un río deja en la ladera, donde en principio tiene más velocidad el agua en las crecidas, como veis, la orilla no es plana, sino que produce cierta altura y ha creado terrazas, ¿de acuerdo? Obviamente, pues bueno, el río esto va dejando terrazas más antiguas y más modernas, ¿vale? Esto es el modelado eólico, típico, las típicas dunas. En este caso, pues tenemos una de Gran Canaria. Podríamos haber sacado la de Cádiz, que también, las dunas de Cádiz, muy típicas. ¿Vale? Y ya nos vamos a ver a lo que es el relieve costero. En este caso, son los típicos acantilados, ¿de acuerdo? Playas confinadas, aquí la podemos ver, ¿veis? Una playita cerrada, no se puede acceder nada más que por algún lado. Y igual ni eso, porque enseguida cae el acantilado, además, de una forma abrupta, ¿vale? Y las rasas son estas playas que son de roca, muy erosionadas, ¿vale? Son duras y reciben ese nombre. Muy típico, obviamente, de la costa norte española. Aquí, en cambio, pues bueno, por lo que vemos son playas arenosas con dunas y en este caso pues las de Cádiz, ¿de acuerdo? Esto es de Valdevaqueros, pero pues bueno, la que quizá conozcáis más son las de Bolonia, ¿vale? Y Punta Paloma. Bueno, esto es el típico relieve costero que ha sido aprovechado, ¿vale? Es una playa que ha sido aprovechada para eh, hacer cultivos de enarenados y se hacen en la propia orilla de la playa, si la playa es arenosa. Entonces, en este caso es que se ha ocupado enteramente para la explotación por invernaderos, ¿de acuerdo? Estos son las playas gravosas, ¿vale? Son gravas, muy típicas de la costa, diría yo, de Castellón. Bueno, la costa levantina no exactamente, porque tiene los montes bastante más alejados, sí, Castellón, el norte de Castellón, y yo me vendría directamente para las costas ya de Granada y de Málaga, que tenemos los montes muy cercanos y las playas, pues bueno, en muchos casos son artificiales, con relleno arenoso. El tradicional era esto, el canto, ¿vale? Las gravas, piedras más o menos grandes, como podéis ver en el Rincón de la Victoria o en las Calas de Maro, por ejemplo, y en todas esas playas de la Herradura de la costa granadina, ¿de acuerdo? Que también las podéis ver en Castellón y las podéis ver en otras zonas de España, pero sobre todo, ya os digo, donde hay playas acantiladas, ¿vale? Que han dejado paso por erosión, han soltado todo este material. Bueno, los tipos de costas, ¿vale? Aquí podéis ver acantilados altos, ¿de acuerdo? Acantilados con playas al pie. O sea, aquí tenéis un poquito, eh, más o menos,
todos los tipos de costas que podéis ver. Y con esto terminamos un poquito este tema, ¿de acuerdo? Si os preguntan un mapa de geomorfología, o sea, de este primer tema, de lo que está colgado en la página, es este, aunque este no es muy claro. Quizá el más interesante sea uno litológico. Vamos a ver si podemos acceder a él. Creo que estaba aquí metido en esta... No estaba aquí, os lo voy a buscar. Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿de acuerdo? Sí, vamos a salir de aquí. Nos vamos hacia atrás. No, aquí no, aquí. Nos vamos al medio natural. Y dentro del medio natural, vamos a ver, nos vamos a ir directamente a los suelos. Y en los suelos hay un mapa que quizás sea más claro, que es este. El mapa litológico, ¿de acuerdo? Este mapa es más interesante porque os dice, bueno, el dominio silíceo, ¿de acuerdo? Está mucho más claro, mucho mejor coloreado, ¿de acuerdo? Para que vosotros lo podáis distinguir, si os cae este mapa, como veis, zona silícea, os dirán qué unidades corresponden con la zona silícea, qué unidades no, etcétera, como veis, ¿vale? Los Pirineos y parte de los Montes Vascos tenemos dominio silíceo, el dominio calizo está en verde, ¿vale? El calcáreo, salvo aquí un poquito en la zona norte del sistema ibérico, ¿de acuerdo? Lo que es la Sierra de la Demanda y el Urbión, el resto es prácticamente, bueno, y aquí el resto es prácticamente calizo. El subbético, como veis, no, ¿de acuerdo? Aquí es silicio, son pizarras, ¿de acuerdo? Aparece una buena cantidad de pizarras, ya sabéis, tenéis que diferenciar el tipo de roca, que sepáis que estos son granitos, cuarcitas, neis y pizarras, que la caliza es caliza, ¿vale? Y poco más, y que esto, el amarillo, es en la zona arcillosa correspondiente a los grandes ríos que irrigan y que obviamente hay material arcilloso que se dispone de forma llana y que es donde se realizan los cultivos, ¿vale? Y poco más, pero bueno, que sepáis distinguir las principales unidades del relieve. Con esto termino y os voy a dejar colgada una pruebecita para que me la comentéis.